Shalom amigos, estimados Gabriel Javerot, un saludo fuerte y a la distancia. Deseo que el bendito Todopoderoso les llene sus vidas de muchas bendiciones, que sean prosperados de todo, con todo y de todo. Hoy vamos a continuar con ese pequeño, digamos, tema. No es un pequeño tema, discúlpenme, creo que no debería decir un pequeño tema, es un tremendísimo tema en el cual nos hemos metido para estar estudiando un poquitito solamente, porque la verdad, qué difícil es poder estar estudiando este tema y sobre todo que podamos tener el entendimiento. Y ese entendimiento, sobre todo, que debe de estar dirigido con la mentalidad judía, la mentalidad hebrea. ¿Por qué digo esto? Porque si tú estás estudiando la Biblia y tú te guías con la Biblia, debes de estar consciente de que la Biblia es un documento judío. Que todos los personajes que se encuentran en la Biblia, todos, absolutamente todos, son judíos. Todos son judíos. Obviamente, menos cuando te va a estar hablando de un romano, de un X así, que por alguna anécdota, una historia, obviamente no es. Sin embargo, tiene una relación con el judío o con el hebreo. Entonces, siempre que tú estés estudiando la Biblia, ten en mente que estás estudiando un libro judío, un libro hebreo. O sea, que la mayor parte de lo que tú vas a estar teniendo es un pensamiento hebreo. Y cuando me atrevo a decir una gran parte, es porque hay ciertas partes que tú vas a estar leyendo siempre que fueron manipuladas a través de la historia, manipuladas a través de diferentes traducciones, manipuladas a través de diferentes personas que se hacían llamar los más sesudos de la historia. Así se hacían llamar. Esos que eran considerados los padres de la iglesia. Ellos se hacían llamar los más sesudos. Sin embargo, podríamos mencionar una inmensa cantidad de errores que fueron metidos, acuñados intencionalmente, como muchísimos otros que incluso podemos mencionar que se les fueron de las manos, por así decirlo, y que no pensaron que la estaban regando con ellos al dejarlos o al no dejarlos o al quitarlos. Entonces, amigos, si tú eres una persona que estás buscando acercarte al Dios de la Biblia, porque déjame decirte que el Dios de la Biblia es el Dios de Israel. Pero en la misma Biblia, a través de esas malas traducciones, te han enseñado a que veas a otro Dios que no es el Dios de Israel. Otro Dios deformado, que tomaron, entre comillas, unas partes del Dios todopoderoso, del Dios único, del Dios verdadero, del Dios que da la vida, el Dios que hizo la creación, el Dios que nos da el respirar todos los días, el Dios que nos hace abrir nuestros ojos cada mañana y también el Dios que nos hace cerrar los ojos el día que morimos o cuando moramos.
que ese uno y único no tiene comparativo, por muchas comparativas que se le quieran buscar. Si tú estás siguiendo y quieres seguir al Dios de Israel, el Dios de Israel es el Dios verdadero, es el Dios único, el Dios uno. No hay otros. No hay otros. Y tú me podrías decir que existe, que lo ves de mil otras formas, pues la única manera que podemos nosotros ver y conocerle es por medio de la Torah. Por medio de la Torah. Por medio, ¿cómo lo puedes conocerle? Estudiando la Torah, palabra por palabra, texto por texto, capítulo por capítulo, libro tras libro, solamente. Y no es suficiente con leerlos, porque te puedes llenar de un conocimiento intelectual. Pero lo que es importante para si realmente quisieras conocerlo es solamente guardando mandamientos. Perdón, y no hay otra manera. No existe otra manera de que tú y yo conozcamos al Dios de Israel, si no es que guardan los mandamientos. Bien, no sé si estos temas sean de tu agrado. Posiblemente ni lo sean. Posiblemente ni te llame la atención conocer un poquito, porque solamente es un poquito de ese discernimiento hebreo judío sobre la Torá, sobre los mandamientos, sobre el Mesías, sobre los conceptos que nos envuelven para poder entender todo ello. Posiblemente no te interese. Posiblemente seas una persona que entra a YouTube y clique aquí, clique allá y escucha a una y otra persona y no les tome importancia y todos los tomes como locos. Déjame decirte algo, si no es para ti, está bien. Pero si es para ti que estés buscando conocer, profundizar, internizar y saber cómo son los conceptos dentro del pensamiento judío y hebreo, entonces vas a mirarlo diferente. Así que, de todas maneras, nada te cuesta con darle un me gusta a este video. Con eso me ayudas mucho. Y posiblemente no quieras ni ayudarme. No lo sé. Pero posiblemente digas, le voy a dar un me gusta. Y si no te has suscrito a mi canal y te pareciera este mensaje, estos mensajes, un poco de reflexión, bueno, pues suscríbete. Me ayudarías muchísimo si te suscribes. Y con un poquito más de tiempo, posiblemente vamos a hacer unos videos en vivo. Y entonces te puedo invitar también a ti. Así que, amigo, seas bienvenido a mi canal que se llama Viviendo la Torah. Viviendo la Torah. Porque solamente viviendo la Torah vamos a conocer y a sentir al Eloah, al Dios de Israel, al Eloah verdadero. Viviendo la Torah es guardando los mandamientos. Sí. Y créeme que no es pesado. Créeme que es de lo más delicioso que puedas sentir en tu vida espiritual. Cuando tú te enseñas a guardar los mandamientos, es impresionante la felicidad que te pueden dar guardar mandamientos. Bueno, fue una introducción muy bonita, pero ahora vamos a nuestro tema. Nuestro tema que llevamos desarrollando varios días y que por razones diferentes, en este caso mías, que por la informalidad de mi trabajo, pues no me han permitido estar constantemente como quisiera estar llevando esos temas diariamente,
porque al principio pensé o tenía una idea de que los podría estar haciendo diario, para poder abarcar un poquito más esta magnitud de enseñanzas que nos dejan todos esos conceptos para nuestra reflexión, para todo lo que estamos mencionando. Así que amigos, vamos a continuar un poquito. Gracias al bendito sea que hoy nos permite nuevamente conectarnos. Gracias a Kadosh Baruj Hu, que Él es el que dirige todas las cosas y que si no hacemos más que un audio a la semana o dos, bueno, pues Él lo dirige todo y damos gracias por ello. Una vez dicho esto, con tu permiso, el permiso de Kadosh Baruj Hu, vamos a ver un poquito del tema que nos quedamos anteriormente en el video anterior. Que por cierto, si estás viendo este video por primera vez, créeme que ya van como 8 videos anteriores en los cuales estamos hablando de muchos conceptos y que te invito a que si no los has visto, vuelvas a verlos y los vuelvas a repasar porque honestamente con una vez que los escuches y los oigas, aunque te pareciera repetitivo, no los alcanzo a entender. Pero a medida que los vamos martillando en la mente, esa idea se va plasmando mucho más en lo que queremos estar abarcando. Sin más, amigos, vamos a continuar con ese extraordinario tema que dejamos ahí solo empezado. Y de hecho, todos los hemos dejado empezados, o todos los llevamos abiertos, o no todos, muchos llevamos abiertos y no estamos concluyendo ni uno porque de veras es difícil concluir o tomar un solo tema, irte al corridito y terminarlo. Que en mi parecer no creo que es el engrane que debemos ir dando, porque no es como que te diga, hijo de Dios, y vamos a profundizarnos y mira, y ya. Y dejamos todo donde en cada rato donde se esté encajando el concepto, una vez que estamos estudiando la Biblia o la Torah, para poder ir entendiendo ello. Por ello, mi pensamiento eso es mío, de que vamos solamente haciendo retoques y retocamos un poquito aquí, un poquito acá, un poquito acá y un poquito allá. Pero la vez pasada dejamos en el audio anterior, empezamos a hablar un poquito del nacimiento virginal. El nacimiento virginal. Y hablamos muchas cosas de ello. De hecho, de ahí nos fuimos y como bien digo, cada uno te encaja otro. De ahí, una vez que empezamos con el nacimiento virginal, empezamos porque van bien unidos, pegaditos. El personaje conocido como Yehoshua Minazrat tuvo padre humano, no tuvo padre humano. No estoy hablando del Mesías, porque el Mesías ya lo hablamos mucho en otros videos y hemos hablado y expuesto, y creo que si de verdad los has escuchado y quisieras tener una mente abierta, una mente que te destrabes esos candados mentales que tienes en cada una de las placas conceptuales de tu cerebro, puedes entender que el concepto de Mesías no tiene que ver con un ser especial, un ser humano. ¿Sí? No lo tiene que ver así, porque bien pudo haber sido Yeshua, como bien pudo haber sido otro. Obvio que el ángel vino y anunció que él iba a ser el Mesías, porque como bien dijimos en otro audio, Kadosh Baruj Hu, el Dios bendito, conoce el final desde el principio. Él sabe lo que va a hacer y sabe quién va a calificar, quién va a hacer las cosas correctas, y por eso está haciendo ese anunciamiento de antemano. ¿Para qué? Para que se vaya teniendo ese lineamiento en aquella persona lo que es el título de Mashiach. ¿Sí? Entonces, si ya no hemos hablado mucho de eso,
Pero en este tema que estamos hablando se involucró nuevamente ese tema de si tuvo padre humano o no tuvo padre humano. Y obviamente ahí, bueno, pues estuvimos dando muchos textos, que obviamente hay muchos más, en los cuales podemos nosotros avalar que el personaje Yeshua Minasra fue un ser humano. Y que como hemos repetido tantas veces, si no es un ser humano, no puede calificar para Mashiach. Porque para que sea Mashiach tiene que ser un ser humano. Porque así lo hablaron los profetas. Y si no, estarías tirando a la basura la enseñanza de los profetas. ¿O para qué quieres la enseñanza de los profetas? ¿Qué te están diciendo? Porque el Eterno bendito les dijo, les enseñó, les mostró que revelaran esas enseñanzas a su pueblo. Y fíjense, a su pueblo, no a las naciones. Porque los profetas estuvieron hablando al pueblo de Israel, al pueblo que tiene la cultura y la mente judía, hebrea, con las raíces, con el entendimiento, con la cultura. Sí, a ellos, no a las naciones. Ahora las naciones han tomado y adoptado esos conocimientos. Y qué bueno y qué excelente. Porque no puede ser una persona que vive en las naciones que sea un goy, como regularmente se dice. Créanme que la palabra goy no es ofensiva. Por si alguien piensa que al decir goy está uno haciendo como un desprecio o una manera de ofensa. No es esa. A otro momento vamos a explicar por qué se le dice goy y por qué no es una ofensa. Es una identificación solamente. Si un goy adopta las enseñanzas de la escritura, como es la Biblia, ¿sí? Que fue deformada, obvio que fue deformada, pero que si se esfuerza en estar cuidando y buscando la rectificación, porque eso es lo que hay que estar haciendo todos los días, estar haciendo rectificación, y, y no solamente la rectificación personal de cada quien que debemos hacer, sino la rectificación en todo lo que tenemos. Porque ¿cómo puedo yo rectificar mi cuerpo, mi alma, si si me alimento, me nutro con un alimento, con libros que están adulterados y que no son completamente limpios? Por eso es que cuando hablamos del alimento espiritual, hacemos una relación con el alimento material. Y si en el alimento material el bendito sea permítanme un segundo. Si en el alimento material el eterno bendito nos ha enseñado que comamos puro, limpio, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a enseñar que comamos el alimento espiritual? ¿Deformado? ¿Deformado o limpio, puro? De ahí llevamos nosotros. Debemos de tener conocimiento que lo que tenemos que alimentar nuestra alma debe de hacer con un alimento puro. Con un alimento puro. Porque eso sí, déjame decirte, el Creador bendito creó todas las almas de todas las naciones, que tomó a su pueblo de Israel, que lo escogió entre todos los pueblos para depositar allí su enseñanza, no para que el pueblo de Israel la tenga para él propiamente, sino para que el pueblo de Israel sea luz para las naciones y que el pueblo pueda enseñar a las naciones. Y de esa manera las naciones puedan tener el acercamiento a Dios. De esa manera.
Entonces, ¿qué estábamos? De que siempre, siempre esos personajes que vas a encontrar en la Biblia son personajes hebreos judíos. Y que si tú quieres encontrar esa realidad de la profundidad real, tienes que mirarlos con los lentes, quitarte esos lentes romanos que fueron fabricados durante muchos siglos a través de la historia, con muchas malas intenciones, créeme que con intenciones no kosher, y ponte entonces los lentes judíos, hebreos, y te aseguro que vas a ver muchas cosas extraordinarias y vas a poder interpretar la Biblia o la Torah muy diferente. Entonces, nacimiento virginal. Tenemos que hacer dar ese entorno judío, ¿sí? De la, ¿cómo podemos decir? De la mentalidad, ¿sí? De la fe judía, de cómo se estudia la Torah y cómo se estudian los profetas. Sí, para que cada vez que tengas un texto, o lo veas, siempre lo empieces a ver cómo fueron escritos y cómo fueron dados por Dios, para que los puedas analizar todos esos documentos que vuelvo a repetir que son judíos, sí, que lo hagas en el sentido más apropiado, sí, porque si se interpreta en un entorno diferente, sobre todo el legado de la iglesia gigante, la que se encargó de manipular todos esos documentos para quitarles extractos y ponerles otros extractos, para que cuando los leas se entienda el pensamiento que ellos querían. Va a ser un problema, vas a tener un problema. Es como si vuelvas al mismo círculo y no vas a encontrar realmente lo que quieras encontrar. Sí, estuvimos viendo mucho, creo que bastantito, acerca de el personaje que califica para ser Mesías en Israel. Desde todo el tiempo, desde el monoteísmo que implantó Abraham vino. Él implantó el monoteísmo porque en su tiempo era puro politeísmo. Dioses por todos lados. Incluso su padre se cuenta que tenía una fábrica de dioses, de ídolos. Pero él, entre todo ese mundo, implantó el monoteísmo, uno y único. Sí, por eso a él se le considera el padre del monoteísmo. Se enseñó mucho, perdón la palabra, hablamos bastante, creo es más correcto, hablamos bastante de quién es el que hereda la monarquía, para que un personaje pueda decirse soy rey de Israel, porque hablamos de Israel, debe de calificar con unas ciertas características que las mencionamos repetidamente. Y son muchas. De hecho, se mencionan hasta 10, más de 10, 13, creo, me parece, fijas. Hay más, pero cuando menos entre todas esas, cuando menos 3 de esas son las más importantísimas, que sin esas 3, cualquier candidato a rey o a Mesías incluso, mejor ni que se ponga en la lista. Mejor que ni se ponga en la lista. ¿Cuáles ellas? Primeramente mencionamos que tiene que ser hombre, puede ser un varón, no puede ser mujer. Aunque en la historia nos habla de que una
una ocasión una mujer se autonombraron reina, pero eso estaba fuera de la Torá, fuera total y completamente de la Torá. ¿Por qué una mujer no puede ser rey? Primero ser un varón, un hombre, necesaria y forzosamente. La segunda es que esa persona debe de ser un judío. Pero cuando decimos judío, debe ser de la tribu de Judá. ¿Por qué no? Porque hay muchos judíos que no son de la tribu de Judá. Un benjamita ahora se considera judío. Rubenitas y más que se quedaron igual en la tierra de Israel y se unieron a la tribu de Judá y por consiguiente todos son judíos. Pero que sea de la tribu de Judá, ese es el requisito. Un descendiente de Judá. El segundo, tiene que ser así. Porque si es, aunque sea judío, pero si es de Zabulón, Neftalí, de Benjamín, no califica. Ahí quedaría total y rotundamente descalificado. Total y rotundamente. ¿Cuál es la otra que tendría que ser? Si ya es eso, que debe de ser descendiente de David. Y eso lo mencionamos mucho y discúlpeme que lo esté estacionándome en esta ocasión nuevamente, en estacionarme de que debe ser descendiente de David, del esperma biológico de David. Porque si no lo es, entonces los profetas los estás arrojando al basurero. Te los estás brincando y te los estás tirando donde no. Eso no puede ser. Eso no puede ser, porque la palabra de los profetas fue dada por Kadosh Baruj Hu, fue dada por Dios, que les reveló a los profetas quién debería de ser ese Mesías. Y tenemos muchos testimonios de los profetas, muchos testimonios de quién y de dónde iba a venir el Mesías. Así que, amigos, abramos nuestros ojos, seamos realistas. Sé que estos mensajes pueden parecerte tremendamente sacarte de tus casillas. Posiblemente te estés jalando los pelos o quisieras jalármelos a mí por lo que estoy diciendo. Pero créeme que si no estás en ese parámetro, estás en un entendimiento de algo falso, de algo totalmente falso, de algo totalmente fabricado. Porque un rey para ser rey de Israel y para ser Mesías no puede ser un ser que no sea un ser humano. No lo puede ser, porque entonces se sale de la Torá. Se sale de todo el filtro gigante de la Torá y puro de la Torá. Puede ser lo que tú quieras y puedes llamarle lo que tú quieras y puedes llamarle de la forma más grande que tú quieras. Pero no por eso va a ser verdadero. No lo va a ser. Discúlpame que te diga estas palabras. Discúlpame que te diga, que te hable sinceramente, como bien se dice, sin paños tibios. Y que sea crudo y cruel y directo. Que mis palabras sean directas, tajantes. Pero si no es así, entonces estás volando. Estás volando, créemelo, estarás volando. Por eso te invito a que profundices más, a que indagues más, a que averigües más sobre todos estos temas que son cruciales y son cruciales para que podamos tener lo que buscamos cada quien, tener esa recompensa, ese Olam Rabá, o sea, o estar con Kadosh Baruj Hu, pegarnos, poder unirnos a Kadosh Baruj Hu. Tenemos que ser así, tenemos que ser honestos con ello. Y posiblemente lo has escuchado muchas veces y no te quieres hacer caso. Posiblemente lo estás escuchando y tú eres de los que han profundizado y posiblemente eres una persona que por primera vez lo estás escuchando. No lo sé, solo Dios lo sabe. Pero estas palabras tengo que decirlas porque eso es
lo que debe de abrir la mente. Y créeme que si lo hacemos de esa manera, es la manera como nosotros todos juntos podemos rescatar el secuestro de ese Mesías que fue secuestrado por Roma. Roma, directamente te lo voy a decir, Roma secuestró la identidad del Mesías. Roma la secuestró y la vistió diferente, con una vestidura diferente. Por eso, cuando alguien dice que Jesús es el rey de los judíos, yo digo, no, él no es. Porque Jesús fue un personaje creado. Y que se hable en todo el mundo de él, eso no quiere decir que sea verdad. Porque fue creado por Roma. Cuando las personas se enseñan a decir y hablar del personaje real y verdadero, entonces se va a estar haciendo una corrección y se va a estar haciendo un rescate de ese personaje que todas las cosas que tenía él, todas las virtudes y los atributos, se los arrancaron del personaje histórico porque ya no está, y se los llevan y crean otro y se los plantan y se los siembran a otro. Por eso digo que fue secuestrado. Y es justo y hora y tiempo de que ya otro ya no ocupe su lugar. Que no ocupe otro su lugar. Que sea restaurado su lugar. Entonces, amigo, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres entender los conceptos con una mentalidad transgiversada? ¿O quieres entenderlos con una mentalidad hebrea que fueron dados? ¿Sí? ¿Cómo los quieres hacer? ¿Cómo vas a interpretar la Biblia? ¿Cómo vas a interpretar las traducciones diferentes? ¿O vas a querer tener esas traducciones que cada una de ellas se ha encargado de poner su granito de arena para alejar más al personaje real de la interpretación que debe tener, del entendimiento que se debe tener para las escrituras, o no? ¿Sí? Hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un gran esfuerzo, hay que sentarnos, meditarlo y ver si hay sentido en todas estas palabras. Hay que sentarnos para entender y pensar las cosas. Y si con todas las cosas que te he enseñado y te he dicho, y si no las has visto, velas, todavía no captas que la mente judía no es la mente cristiana, ¿sí? Que la mente judía no es la mente, y que mucho menos la mente occidental del siglo XXI sea la mente que se había hace 21 siglos. No. Piénsalo, piénsalo. Piénsalo porque creo que vale la pena. Vale la pena cómo interpretar todas las cosas que están escritas en documentos judíos. ¿Sí? Por eso Rav Shaul decía y menciona algo muy importantísimo. Dice Pablo, ustedes tienen la mente del Mesías. ¿Cuál era la mente del Mesías? Una mente judía, una mente de Torá, una mente de mandamientos, una mente de un Dios uno y único, no tres. No tenía la mente de Platón, no tenía la mente de Aristóteles, ¿sí? No tenía la mente del paganismo, tenía la mente judía. Y esa mente judía es la que habló, es la que decía, ¿sí? Entonces, tener la mente del Mesías es tener la mente del Mesías. Por eso es que al Mesías se le consideraba como la Torá viviente, por ser un guardador de la Torá,
un hombre que se dedicó en todo para guardar la Torah y enseñarla. Por eso rectificaba a uno y a otro. Rectificaba a los líderes de la secta saducea, como farisea, como de todos los demás celotes y más que había, porque tenía la mente hebrea, la mente judía, y esa es la mente que debemos de tener, como dijo Rachel, ustedes tienen la mente del Mesías. Créeme que si no piensas y no ves estos conceptos con el pensamiento y la mente hebrea, no tienes la mente del Mesías. Sorry, pero es una realidad. Sorry, pero es una realidad. Porque el Mesías nunca te enseñó a un Dios doble ni triple. El Mesías nunca te enseñó a guardar el domingo. El Mesías te enseñó a guardar las festividades. El Mesías te enseñó a amar al Eterno cuando le dicen cuál es el más grande de mandamientos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y ama a tu próximo como a ti mismo. Mandamientos tremendos que abarcan un montonal. Porque si tú no amas al Dios bendito, a Kadosh Baruj Hu, ¿cómo vas a guardar los mandamientos? Si tú no amas a tu prójimo, ¿cómo vas a guardar los mandamientos? Imposible. Si tienes odio en tu corazón, no puedes guardar mandamientos, sácatelo. Que el odio no sirve para nada. El odio no sirve más que para enfermar a las personas de más y más enfermedades que ya de por sí se tienen. ¿Sí? Rab Shaul dice, renueven sus mentes, despójense de ese hombre viejo. Sí, ese hombre viejo, ¿por qué? Porque el hombre viejo tiene ideas engañosas. Y tomen un hombre nuevo, creado por Mesías. Importante, hay que analizar sus versos, son muy importantes. Sí, hay que analizarlos y verlos. Entonces, Rab Shaul, ¿qué más nos dice? Si alguno está en el Mesías, una nueva persona es. ¿Por qué? Porque estamos pensando una manera correcta para interpretar la Torah correctamente. ¿Sí? Importante que vayamos viendo todo eso. Sí, entonces, amigos, hay que pensar mucho. Siéntate y medita un momento en tu lugar donde tengas. Y el Eterno te va a ayudar a entender. Porque nos ha dado un discernimiento a todos. Y todos tenemos un libre albedrío. Y todos vemos y miramos las cosas también, diferentes cosas, según la información que tengas. Yo te invito a que te documentes para que tengas información más, que te ayude para ir interpretando y conociendo más. ¿Sí? Tenemos que hacer eso para poder ir llevando y llegando a estar teniendo esas interpretaciones correctas, ¿sí? Sobre cómo se pensaba en ese pueblo en el cual este personaje Yeshua Minazrat vivía, envuelto con todas ese pueblo, envuelto en esas escuelas en las cuales él fue educado. ¿Sí? Él no nació como una computadora, con un cerebro ya desarrollado. Él aprendió, como bien dicen también sus palabras, y además aprendió a obedecer, aprendió obediencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a estar interpretando? Hay que interpretar correctamente. Sí. Si no hacemos, créeme, que caer en la idolatría es muy,
¿cómo puedo decir? Como bien dicen los maestros de la ley, la idolatría es tan sutil que en el menor descuido se introduce en la mente y contamina todo el pensamiento. ¿Sí? Y si hay un pensamiento correcto, es tan sutil la idolatría que lo puede contaminar y echarlo a perder todo. Y vuelvo otra vez a mencionar los alimentos kosher. Hay mandamientos o alajás, digamos, que nos enseñan. Si la misma Torah escrita nos enseña, si por ejemplo tienes un, vamos a hablar, por ejemplo, una olla de leche. Y esa olla de leche, desde el momento que le cayó una mosca, quedó contaminada. Y si más peor, si no fue una mosca, si fue y solo brincó una rata y pasó y se salió, esa leche quedó contaminada, no la puedes tomar. Va a seguir siendo leche, pero va a estar contaminada. No es kosher ya. Y desde ese momento, si te tomas esa leche, estás tomándote algo que no está puro ya. Así es todo. Así es todo. Así que dentro de todo este mundo, con esta mentalidad, así el personaje Yeshua Minazrat, así él estuvo viviendo en este mundo, ¿sí? Dentro de este mundo, ¿sí? Dentro del mundo de los profetas, dentro del mundo de la Torah, ¿sí? Y es entre ese mundo que está mostrándonos que es en ese pensamiento en el que nosotros debemos de enseñarnos a analizar lo que se conoce, ese concepto del nacimiento virginal. Cuando hablamos del nacimiento virginal, créanme que ahí debemos y es necesario, muy necesario que nos traslademos a ver cómo el cristianismo interpreta el nacimiento virginal para poder tener la explicación, o ¿cómo se puede decir? Para poder explicar cómo es dentro del judaísmo. ¿Por qué? No es lo mismo que yo solo te ponga y te diga, en el judaísmo el nacimiento es así, y así se considera la virginidad en las mujeres en la cultura hebrea. A estar analizando cómo fuera de las fronteras de Israel se ve lo que es un nacimiento virginal, porque eso es lo que lleva y conlleva a que las personas malinterpreten después el nacimiento del personaje Yeshua Minazrat, que fue nacido de una mujer, no el personaje Jesús. El personaje Jesús no nació de una mujer, ese lo formaron ya grande, así nació grande ya. Aunque le quieran decir, y nació allá y fue el ángel, eso no existe, eso es falacia. Aunque esté escrito y lo escriban y lo sigan escribiendo miles de libros, no es una realidad. Hay que ser conscientes que no es una realidad. Por eso voy a estar diciendo siempre que tenga la oportunidad que cuando hablas de Jesús, no estás hablando del personaje real. Estás hablando del personaje inventado y fabricado en Nicea, con acontecimientos que fueron, con un personaje que sí fue real y que fue históricamente real, comprobable que sí fue el personaje de Joshua. Vuelvo a repetirlo y te lo voy a repetir 1000 veces si es necesario hasta que entre como a fuerza de martillo en tu cabeza. Perdón, pero es necesario a veces. Entonces, ¿cuándo vamos a estar hablando de ese nacimiento virginal como estamos diciendo? Vamos a analizar ese pensamiento doctrinal en el pensamiento
cristiano para entender un poquito más, ¿sí? ¿Cómo fue concebido? ¿Cómo fue concebido? Según está documentado en escritos que escribieron así, ¿sí? No fue por los medios normales. Así se quedó establecido en Nicea. Que no fue por los medios normales como nace un ser humano, como somos concebidos todos los seres humanos, sino que fue concebido diferente. Y lo vimos ahí en el audio anterior, cuando estuvimos leyendo el libro de Mateo también. Métodos que no son normales, medios ¿cómo se dice? No naturales, en los cuales se estableció cómo debe de nacer un ser humano, un ser humano. Y sé que inmediatamente pueden decir, pero es que él no era un ser humano, él era hijo de Dios. Y te olvidas de los conceptos que hemos hablado de hijo de Dios. ¿A quién? En el pensamiento judío, ¿quién es hijo de Dios? Hijo de Dios, vuelvo a repetirlo nuevamente, es aquella persona que hace la voluntad de Dios. Aquel que está haciendo y realizando una misión que Kadosh Baruj Hu dejó que se estableciera. Los profetas, los reyes, los sacerdotes, los ángeles, tú y yo, todos los que cuando hagamos una función para Kadosh Baruj Hu, somos hijos de Dios. Es el pensamiento, es la definición más simple sin entrar en tantas complicaciones de lo que es hijo de Dios dentro del judaísmo. No fuera, porque como bien mencionábamos, afuera el deseo más grande es que el ser humano pueda tener sexo con los dioses. Y wow, yo tuve la virtud de tener esa relación con los dioses. Y mira, ahora ya está un fruto aquí que ese va a ser, y yo voy a ser diferente a toda la humanidad porque fui el padre o la madre de. Señores, eso es en el paganismo. Eso no existe en la cultura hebrea. No existe. Por tanto, no existe eso que tú crees, porque lo que tú estás leyendo son escritos hebreos judíos. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? ¿Te olvidas acaso que un hombre, para que pueda nacer, tiene que venir de un óvulo fecundado por un esperma? Solamente así. Porque si un hombre no es fecundado así, entonces no es hombre. No va a ser un ser humano, en otras palabras. No va a ser lo que tú quieras. Como bien estoy repitiendo mucho esto, creo, pero no sé por qué lo estoy repitiendo tanto. No sé. La verdad ni sé por qué estoy repite y repite esto. Porque si ya lo dije tantas veces, pero tal vez porque tenga que volver a decirlo. Volver a repetirlo nuevamente. ¿Sí? Entonces quítate esas cosas de tu cabeza de que el personaje Yehoshua Minazrat, no Jesús, porque Jesús fue nacido de una concepción divina, según Nicea. Pero el personaje Yehoshua Minazrat no fue nacido así. Eso debes de estar 100 convencido. Tienes que ser, no hay otra. No hay 99. Allí no hay 99.9. Es 100% que es la única manera que así fue. Sí, así fue. Entonces, no hay la comparativa ahí. Para nada. Sí, para nada. Por eso mencionamos muchos textos en el anterior, en los cuales se mencionan Lucas, Mateo, Romanos, hablan de él. Los padres de Yeshua. Sí, los hablan. ¿Y por qué? Cuando los dicen ellos no lo crees. Y cuando te dicen otros personajes X que ni siquiera sabes quién fueron, ni qué traían en sus mentes, ni qué querían enseñar, les quieres creer. O sea, los profetas, ¿qué más quieres?
¿Qué más quieres? ¿Cómo puedes? 100% Dios. Me da no sé qué cosa cuando escucho ese edicto de ahí de Nicea, que dice, y fue declarado 100% Dios y 100% hombre. Por favor, solamente una mente que no está racionalizando puede aceptar eso. Porque cuando se habla del 100%, estás hablando de una totalidad y no existen dos totalidades. En otras palabras, si estás hablando del 200% es como si hablaras del 20%, del 2%, equivalente. Porque en ese, si te brincas los cienes, entonces el total va a ser el 1000%. Y si tú dices el 1000%, entonces te vas a llevar el 200, 300, 400, 500%. Pero cuando hablamos del 100%, estamos hablando de una totalidad en la cual ya no hay más. Entonces no puede ser 100% Dios y 100% hombre, por favor. Solamente que falten neuronas o que necesites otras llaves para destapar. Recuérdate lo que te dije. Tenemos 33 celitas y el cerebro, invisibles, obvio. Ningún científico va a ir a abrirte el cerebro y va a, mira, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, ta, 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 ta. No, en otra dimensión. ¿Sí? Esas celitas son las que te van a enseñar y a decirte, a interpretar y saber y conocer, las que te van a estar dando la intelectualidad cuando tú lo lees y razonas. Eso es lo que hace. Quítales ese candado. Déjalas. Ábreles. Abre tu mente, en otras palabras. Es lo que se dice abrir la mente. Eso es lo que regularmente cuando abre la mente o soy de mente abierta es porque no tienes esas trabas en tu cabeza. Se me acabó el tiempo. No voy a seguir ya ahorita. No hablé nada del nacimiento virginal. Tengo aquí un tema impresionante para el nacimiento virginal y me estuve hablando de muchas cosas que yo considero que son muy importantes, que se racionalicen, que se mediten, que se piensen para que poder captar lo que el Eterno nos está mandando en todas sus escrituras. Por lo pronto te pido una disculpa si mis palabras son fuertes y duras para ti y perdón por si fueron así. Me disculpo, pero créeme que no lo hago con la intención de ofender a nadie, ni a la Iglesia Católica, ni a los cristianos, ni que para mí son los mismos. Son cristianos todos, son católicos todos. Tanto el católico es cristiano como el cristiano es católico. Entonces es lo mismo, para mí es lo mismo. Pero como ellos se identifican, somos católicos y ustedes somos cristianos y los cristianos son de montonazo pero son los mismos. Todos están alimentándose de la misma savia, del mismo tronco. ¿Por qué? Porque los conceptos que estableció la Iglesia Católica son los mismos conceptos que el cristiano sigue llevando. Así que, perdón por ser tan directo, perdón por decir esto, no es con ofender, no es para eso, no es mi intención de todos estos audios, sino mi intención es de despertar la cabeza, la mente, abrir los ojos, ¿sí? Abrir los ojos realmente y tener otra percepción de las cosas. Perdón nuevamente, pero si te gusta este mensaje, si crees que esto tiene contenido para ti, dale un me gusta, visita mi canal Viviendo la Torah. Ahí enseñamos Torah, enseñamos la Torah, enseñamos judaísmo, no enseñamos cristianismo. Ahora estoy enseñando estas partes que son necesarias para que se entienda que
cuando las personas quieren relacionar a Jesús con, con el personaje de Yeshua, no lo es. Por eso me he atrevido a estar haciendo esto. Que tengas todo lo mejor y que el que todo lo da, el que todo lo puede, el bendito sea, llene tu vida de mucha bendición. Y eso es lo que deseo. Que tengas todo lo mejor y muchas alegrías.